Saludos mis amores, y efectivamente yo me encuentro en Londres, donde apenas hace unas horas se realizó la premier mundial de la película Paddington en Perú. Yo conversé con mi panita Antonio Banderas y parte del elenco y miren todo lo que me dijeron, vamos a verlo. Antonio, estás aquí, ya finalmente es out, Paddington en Perú, aquí en Inglaterra. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo están esos nervios? Primero me siento muy bien de que la película se llame Paddington en Perú, de que visite de repente nuestro mundo latino. Eso está muy bien, un personaje muy inglés, porque es así, o sea, sus características son totalmente inglesas, representan muchísimo. Incluso la reina de Inglaterra invitó a Paddington a tomar un té con ella. Y hace un cambio en la película, en una fotografía. Efectivamente, y hace un cambio en una película. Oye, termina este año, ¿cuál es el balance que tiene Antonio Banderas de este fin de 2024? Ha sido muy bonito. He dirigido dos musicales, los dos con mucho éxito. Uno abrió hace 2 semanas y media, Gypsy, en Málaga, con gran éxito de crítica y público. Estoy encantado. He hecho 2 películas que están las dos, creo que en muy buena forma. Una película para niños y otra para muy adultos, mucho más complicada, con Nicole Kidman. Ha sido un año fantástico. ¿Qué mensaje le envías a tus coterráneos de Valencia que están pasando por un mal momento? Es muy difícil entender, si uno no está allí, el dolor y la amargura por la que están pasando. Me paso los días pegados aquí en Londres a la televisión y tratando de ponerme en contacto con gente que conozco, amigos valencianos, lo cual es difícil en estos momentos, y tratando de ver, cuando llegue ahora a Málaga dentro de un par de días, qué podemos hacer desde el propio teatro para unirnos a ese tsunami de, en este caso, solidaridad que se está produciendo, y que es la única parte realmente positiva de toda esta situación. Invita a todo tu público hispano para que no se pierda la película. Pues nada, a todos los hispanos, venir a ver Paddington en Perú, porque Paddington tiene muchas cosas de las que el mundo está necesitada. Gracias. Gracias, Antonio. Carla, ¿qué sentiste de ser la hija de Antonio Banderas en esta película, de un personaje tan icónico en Londres? Pues bueno, sentí que lo primero que tenía que hacer era llamar a mi padre de verdad, que le dio un patatús, que se murió de la ilusión, y sentí que se me había caído un regalo del cielo y que tenía que aprovecharlo lo máximo posible. Y así fue, o sea, no tengo palabras suficientes para describir todo lo que significó Antonio para mí en esta película. Y hablando en español, representando la hispanidad, como debe ser, ¿cómo te sentiste? Un gusto que tener la oportunidad que también Paddington expanda y que se puedan enseñar nuevas culturas, nuevos idiomas. Quizás la gente le interesa saber más de nuestra cultura, o sea, un regalo todo, de verdad. No tengo palabras negativas por esta película. Carlos, qué emoción representar Perú en una película tan icónica que aman todos los ingleses, pero que ahora se va al mundo con la selva amazónica del Perú, y tú ahí representando y hablando en español. Dándole la bienvenida a Paddington, a su tierra. Muy emocionado, muy agradecido, muy contento con Estudio Canal, con la posibilidad de poder estar en una producción como esta, y sobre todo de poder estar en una producción que a través de los ojos de Paddington va a mostrar mi país, que es maravilloso, ¿no? ¿Cómo fue trabajar con Antonio, con Olivia y todo ese elenco tan interesante? Bueno, yo he trabajado con Paddington directamente, con Antonio, con Olivia, no, pero estar dentro del mismo elenco, imagínate, es un sueño. Para mí, como actor, es un sueño toda esta experiencia. Gracias. Saludos al borde de la placa. Como vieron, la premiere está súper divertida, al igual que la película, así que usted no se la puede perder cuando llegue a sus salas de cine favoritas. Con esto, yo me despido desde acá, desde la muy fría pero hermosísima ciudad de Londres. Les mando besos al estudio y nos vemos pronto. Chao, chao.